Venga, pues vamos allá. Compartir pantalla, nos metemos con el ETAPI y vamos allá. Entonces voy a abrir un poco. Esto de empezar el cuarto módulo, después de 3 magníficos profesionales que ha habido antes, no solamente de conocedores de lo que es el apoyo conductual positivo, sino también como personas y como comunicadores, pues la verdad es que nos supone a los que venimos detrás un reto, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Yo por lo menos quería empezar con lo que es una definición que ya se ha dado en alguna de los módulos anteriores, ¿no? Y bueno, por lo menos para contextualizar de qué estamos hablando. Y estamos hablando de que el apoyo conductual positivo es un enfoque hacia la intervención derivado de ciencias sociales, conductuales, educacionales y biomédicas para conseguir la reducción de los problemas de conducta y una mejoría de la calidad de vida de la persona. Esto es una asociación del ámbito de lo que es el apoyo conductual positivo, que está hecha en el 2003 y que tenéis debajo la dirección por si queréis consultarlo, ¿no? A la hora de desarrollar la intervención con esta metodología de apoyo conductual positivo, hay como diferentes enfoques y cada uno yo creo que hemos aprendido de diferentes maneras. Yo aprendí hace 20 muchos años, más de 25 años, con Juliette Phillips y con María José Goñi, que es otra de las personas que en su momento fueron a Estados Unidos, a California, a un sitio que se llama IABA, que tenéis ahí abajo uno de los iconos. IABA es Institute Analysis Behavior Adaptate, y eso es un instituto que lleva un señor que se llama Gary Laviña, que lleva muchísimos años trabajando en apoyo conductual positivo y que es difícil cuando vemos otros enfoques no encontrar todo lo que es la propuesta que hace Gary Laviña, ¿no? Posteriormente ha habido otros enfoques como el de Bill, que es en Inglaterra, o la PBS, que también es ahí. También Esther tiene una orientación hacia lo que son el apoyo conductual positivo, y bueno, pues hay tanto Plena Inclusión como ETAPI en nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, podemos entender que el apoyo conductual positivo tiene unos elementos que son comunes, mantiene los principios y tiene los mismos objetivos, abordar los problemas de comportamiento y tal, y luego la diferencia que tienen unos modelos a otros está en los desarrollos. Yo básicamente vamos a ver dos modelos diferentes, aunque luego nos vamos a centrar en uno de ellos a la hora de lo que es el despliegue de lo que estamos hablando hoy, que son lo que serían los aspectos de proactivos, ¿no? A partir de ahí, este sería un poco un ejemplo, ¿no? En esta nueva concepción que hay desde la perspectiva actual, que pues esto es el modelo que defiende en este momento Plena Inclusión y que viene de lo que es de asociaciones de Gales, lo plantea desde esa perspectiva de, por un lado, una prevención primaria, otra prevención secundaria y unas estrategias reactivas, ¿no? Y en cambio el modelo más tradicional, el de Gary Laviña, el del IABA, lo que plantea es que hay un abordaje proactivo o estrategias preventivas en cuanto hay un problema o se identifica una dificultad. Una vez que se hace ese análisis ya se empiezan a trabajar las estrategias proactivas, ¿no? Y por otro lado pues estarían las estrategias reactivas, que son comunes a ambos formas de entender el trabajo, ¿no? Las estrategias reactivas son las que se va a centrar Rosa pues en el siguiente módulo, ¿no? Cuando hablamos del apoyo conductual positivo en las 3 etapas, cuando hablamos de prevención primaria, estamos con una mirada que tratamos de cuidar y modificar los entornos donde la persona se desenvuelve. Y ahí lo que buscamos es también el desarrollar habilidades adaptativas. Quedaros con esos 2 elementos, ¿no? Por un lado, cuidar y modificar el entorno de la vida de las personas, y el desarrollar habilidades adaptativas, porque eso es lo que nos vamos a encontrar luego también en el modelo que propugna Gary Laviña en el Instituto de Americano, ¿no? Por otro lado, estaría esa prevención secundaria, es decir, qué estrategias usamos cuando la conducta de una persona empieza a escalar, ¿no? Empieza a desajustarse, ¿no? Y esa prevención secundaria es como muy específica en el modelo de Gales, en este modelo que en este momento se trabaja en el ámbito de Plena Inclusión, y dentro de lo que es el modelo de IABA, en el modelo de
de Gary Laviña, esta prevención secundaria está muy vinculada a la prevención primaria. Es decir, que en el momento en que hay una dificultad, que se identifica una dificultad, ya se hace el análisis funcional y se empieza a trabajar esa prevención, ¿no? Y luego las estrategias reactivas en ambos son iguales. Cómo responder de una forma segura y eficiente cuando surge una situación difícil, cuando surge el problema de comportamiento y no puede ser prevenidas, ¿no? Normalmente es lo que llamamos intervención en crisis. Y en esa intervención en crisis también hay como diferentes niveles de intervención y de trabajo, ¿no? Y hay la primera parte que creo que es clave cuando hablamos del modelo que en este momento se está trabajando más en nuestro entorno, es pues identificar esos desencadenantes lentos, esos desencadenantes que pueden llevar a la persona a presentar problemas de comportamiento o a evidenciar una sensación de malestar, de inquietud, que igual todavía no termina siendo un problema de comportamiento, pero que sí que nos da pistas de entender que o hacemos algo, esa persona va a terminar teniendo un problema importante, ¿no? Cuando hablamos de desencadenantes lentos, pues a veces son pues eso, problemas de salud o cansancio, falta de sueño, hambre, sed, esos contextos estresantes que yo creo que muchas de las veces no valoramos de manera significativa y que estoy seguro que Alfonso pues nos ha contado, ¿no? de la importancia que tiene esos contextos que pueden generar, pues desde luego, interés, participación, motivación, o pueden generar pues estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa falta de actividad que durante muchos años pues daba la sensación como que si las personas no hacían algo, pues estaban tranquilas y ya está, pero no suele ser el caso de las personas con TEA. Las personas con TEA, la inactividad al final lo que termina es generándoles pues dificultades o problemas de comportamiento. Eso no quiere decir que haya que estar continuamente moviéndoles y haciéndoles hacer cosas, porque hacer cosas que no te interesan, pues también te genera un cierto rechazo, ¿no? La falta de apoyo emocional, la baja autoestima, los procesos de salud mental asociados. ¿Había algo? No, vale, bien. Entonces, por otro lado, también estaban los desencadenantes rápidos, ¿no? Esos desencadenantes lentos que decía, es a veces esas cosas que dices, le ves llegar del autobús, le ves y dices, uy, hoy no viene bien, ha dormido mal o le pasa algo, pero bueno, él continúa haciendo su actividad y según va pasando la mañana, le ves que se va cargando, que cada vez está más cansado, que cada vez está pues más irascible, ¿no? Más nervioso, ¿no? Bueno, ese estado en el cual se encuentra esa persona normalmente es el resultado de esos desencadenantes lentos, ¿no? Y los desencadenantes rápidos son, pues bueno, pues esa circunstancia que sucede de una manera muchas de las veces imprevista y lo que termina es generando pues un conflicto en la persona, ¿no? Imaginaros que estáis trabajando dentro del aula, uno a uno, con esa persona, estáis centrados en una actividad que a él le gusta y de repente se abre la puerta y aparece un otro compañero, un profesional, otro alumno, que interrumpe de manera pues directa el seguimiento de lo que es la clase. Bueno, pues eso muchas de las veces en las personas con TEA, en las personas con autismo, lo que genera es pues un enfado, una ruptura, un nivel de estrés, le rompe lo que en ese momento esa persona está llevando a cabo y eso puede generar pues, un problema de comportamiento inmediato, ¿no? Entonces, bueno, esos estresores en el ámbito del autismo, pues es lo que decimos, interrupciones, falta o pérdida de información, llega y no sabe dónde tiene que ir, no tiene una referencia clara de lo que tiene que hacer, o esa sobrecarga sensorial, hay mucho ruido en el entorno, los cambios, aburrimientos, bueno, una serie de cosas que son posiblemente puntuales y que en un momento concreto lo que hace es desestabilizar a la persona con TEA. Oye, una cuestión. Yo soy capaz de estar, no sé, 4, 6, 10, 20 horas hablando. No me dejéis hablar todo el rato porque vais a terminar con un dolor de cabeza enorme. Así que os pido, por favor, que en la medida que haya alguna cuestión que no entendáis, que me paráis, lo hablamos y seguro que vamos a estar como mucho más a gusto que no escuchándome monótonamente todo lo que yo os vaya contando, ¿no? Bueno, diríamos que en este modelo que decíamos, centrado en lo que sería la prevención primaria y la prevención secundaria y las estrategias reactivas, la clave va a ser el ser capaz de identificar esos desencadenantes lentos y rápidos que dan lugar a lo que son pues esas alteraciones de conducta, ¿no? Y a veces identificarles no es fácil, ¿no? Porque, bueno, cuando estás trabajando con un grupo de personas, pues a veces
hay cosas de los alumnos que se nos pasan, ¿no? Pues puede ser que tenga algún dolor, que tenga alguna molestia, pues no sé, todo lo que es en los aspectos sensoriales son importantes. No sé, una etiqueta mal puesta y que le está rozando el cuello puede terminar generándole pues, a una persona una sensación de desazón y de desajuste, ¿no? Por lo tanto, esa idea de definir muy bien lo que son los desencadenantes lentos, que son factores que nos van incluyendo y cambiando de humor, molestando o poniéndonos nerviosos, ¿no? O por otro lado, esos desencadenantes rápidos, que es, como decíamos antes, la gota que colma el vaso, ¿no? La mecha que hace explotar la conducta, es aquello que ocurre inmediatamente antes de que aparezca la conducta y que es insospechado, ¿no? Cuando hablamos de problemas de comportamiento, yo me acuerdo de un libro de Henry Stanton que hablaba de problemas de comportamiento y decía que los problemas de comportamiento, o por lo menos las situaciones estas disruptivas, eran como cuando una persona entra en un túnel, ¿no? Es decir, una vez que un tren entra en un túnel, lo único que puedes hacer es esperarle al otro lado, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para que la persona no entre en el túnel, no entre en la crisis, lo tenemos que hacer antes de que llegue al túnel, ¿no? Y este autor decía que cada persona tiene una forma de expresar sus enfados pues, de una manera concreta, ¿no? Y si pensáis vosotros cómo os enfadáis, os vais a dar cuenta de que siempre os enfadáis de la misma manera, ¿no? La idea es que es importante, muy importante, conocer a la persona, tener un buen nivel de empatía con la persona para poder identificar de manera preventiva esos desencadenantes lentos y esos desencadenantes rápidos y poderlos evitar. Si yo estoy trabajando en el aula con una persona y sé que si le interrumpen, esa persona se va a desajustar, se va a desregular, pues igual lo que tengo que hacer es tener la garantía de que cierro la puerta para que no entre nadie y poder tener ese tiempo de trabajo con él, pues para que no tenga ningún problema de ese estilo desencadenante rápido, ¿no? Algunas estrategias en general, he querido coger unas estrategias muy, muy en el aire, pues para que nos ayuden un poco a lo que es nuestro marco de relación, eso que llamamos a veces la relación fina con la persona y que cada persona es diferente, no nos comportamos con todas las personas igual, pero creo que la clave pues, en algunas de estas estrategias se recoge, ¿no? Esa idea de comunicar con moderación, ¿no? A veces damos tanta información que lo que terminamos es generando a la otra persona una sensación de, pues como de ansiedad, que no le da tiempo a entenderlo, ¿no? Por lo tanto, hay que comunicar pues adaptado a cada una de las personas. Desde luego, acompañándonos de ayuda de gestos o de algún tipo de ayudas de apoyo, porque de esa manera vamos a hablar de dos canales con la misma información y le va a ayudar a entenderlo, ¿no? La idea de aumentar el espacio intrapersonal, ¿no? Yo creo que todos sabemos la distancia afectiva, la distancia social, la distancia personal, y cómo a veces cuando hay un problema de comportamiento y nos acercamos excesivamente, lo que conseguimos es aumentar el nivel de estrés de la otra persona. Poner el foco en el estilo de comunicación, esa comunicación que la adaptemos a cada una de las personas. Decía Edward Karr, que igual me figuro que os lo habrán dicho algunos de los compañeros, Edward Karr tiene un libro precioso sobre problemas de comportamiento y lenguaje. Este hombre falleció hace unos años y decía que el 80% de los problemas de comportamiento tenían una base en las dificultades en la comunicación y que nos pasamos mucho más tiempo abordando problemas de comunicación que mejorando nuestra comunicación con las personas, ¿no? Y que eso a veces era un problema, ¿no? Tenemos que buscar cómo eliminar los desencadenantes, cómo intentar calmar a la persona, pues a veces antes de que la persona termine de desregularse, pues ofrecerle alternativas para bajar ese nivel de ansiedad. Llevar a cabo una relación, pues si quieres, divertida, distraída, con actividades reforzadoras. Si nosotros nos ponemos en tensión, las personas con las que trabajamos lo van a identificar perfectamente y ellos también se van a sentir en tensión. Buscar estrategias de relajación que a veces las trabajamos o las trabajamos tarde, ¿no? Pues poderlas utilizar de una manera preventiva es importante, ¿no? Divertirte, distraerse hacia una actividad que sea para él interesante, no tener siempre un poco esa especie de pequeña caja de recursos, una caja no física, pero sí de recursos que en un momento concreto sabemos que a esa persona le va a gustar, ¿no? Puede ser la música, puede ser su espacio, lo que llamamos la zona digamos, más de confort, ¿no? Esa idea de mirar
de evaluar en cada momento qué es lo que la persona puede estar deseando. A veces las conductas son tan desajustadas que nos centramos en la conducta y nos olvidamos cuál es un poco la función, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Desde luego, estar calmado. Yo entiendo que cuando estás en una situación de conflicto, hay detrás una situación de crisis, pues a veces es difícil el calmarse, ¿no? Y muchas de las veces la reacción es tener que hacer algo, buscar un poco el hacer, ¿no? Y eso a veces lo que nos lleva es a precipitarnos, ¿no? La empatía, yo creo que es de las competencias más importantes que tiene nuestro trabajo. Las personas que trabajamos con autismo tenemos dificultades para comunicarnos y dificultades para entender la comunicación de las personas con TEA. Y eso lo que nos tiene que obligar es a ser empático, porque tenemos que entender realmente lo que detrás está pasando en esa persona, ¿no? No ignorarlo. Las conductas que están por ahí desajustadas, no hay que ignorarlas o hay que minimizarlas. Yo creo que tenemos que darle el valor de que es la expresión que tiene una persona de una dificultad y tenemos que entenderla, ¿no? Por otro lado, no amenazar. A veces nuestra propia, digamos, nivel de estrés hace que queramos protegernos y a veces, pues, en ese sentido, pues utilizamos a veces expresiones que están más en el enclave de calmar nuestra ansiedad que no realmente de buscar la solución del problema, ¿no? Dar ideas, propuestas para que esa persona en ese momento en el que está, pues no sé, surgiendo esas dificultades, en esas, digamos, estrategias primarias, pues poder ofrecerle cosas que haga la persona que corte ese curso de ese proceso, digamos, que tiene de desajuste. Y luego lo del castigo, ¿no? Yo creo que aunque lo ponemos, y esto es una cosa que está muy presente en nuestras cabezas, pero ya desde hace muchos años se ha demostrado que los enfoques proactivos son mucho más eficientes y eficaces que los castigos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, más de 20, igual 25 años, cuando empezamos a trabajar el método de apoyo conductual positivo, que surgía esa reflexión de que había métodos basados en castigos que eran eficientes, ¿no? Pero ahí siempre veíamos que tenían unos factores que eran unos inconvenientes, ¿no? Y uno de ellos era que la persona que castigaba, pues era percibida a la otra persona como alguien amenazante, ¿no? Y eso realmente no es bueno cuando tienes que continuar ese trabajo con las personas, y sobre todo personas con TEA que tienen dificultades para entender todo lo que es, pues la teoría de la mente y lo que es la gestión emocional y demás. Y luego, por otro lado, que estaba demostrado que las técnicas proactivas son mucho más eficientes que las técnicas de castigo. Por lo tanto, desde luego, bajo ningún concepto entiendo yo el castigo como una herramienta a considerar a la hora de abordar, pues, los problemas de comportamiento. Entonces, bueno, esa idea de desencadenantes lentos, ya hemos hablado, pues básicamente estarían como en estos tres aspectos: los problemas de salud, el contexto, digamos, del entorno de la persona, y por otro lado, el papel que juegan algunas personas, ¿no? No sé, estás trabajando a gusto, de repente es la hora de salir del centro, aparece el transporte o aparece el monitor que te va a llevar a otra actividad que es habitual para ti, pero tú eso lo ves como una amenaza porque no te permite continuar con la tarea que estás haciendo, y la respuesta es tener una reacción agitada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los desencadenantes lentos, pues bueno, pueden estar en actividades que no le gustan o no le salen bien, y eso poco a poco le va cansando, o que no se haga ninguna actividad. En este sentido, y aunque no vamos a entrar en ello, pero si queréis el último día podemos hablar, a mí cada vez me resulta más interesante lo que es el apoyo activo, que son unas estrategias muy centradas a que las personas participen en lo que es su vida. Y yo entiendo que muchas de las veces en los modelos, digamos, de atención más basados en modelos asistenciales, en residencias de la antigua usanza o centros de ese estilo, pues básicamente las personas con discapacidad y las personas con autismo tenían un papel muy pasivo. Hoy en día, y posiblemente desde que empezamos a trabajar con metodologías como la metodología TEACH, hemos visto que las personas con TEA aprenden haciendo, necesitan generalizar los aprendizajes, necesitan apoyos para llevarlos a cabo. Entonces, la metodología TEACH para mí ha sido clave, ha sido fundamental para que estas personas tengan una vida activa
y eso hace que se centren en aquellas actividades y tareas que se le proponen, que son lógicas y que son funcionales, porque tienen que ser funcionales. Lo que no tiene sentido es que les pongamos a hacer un puzzle para deshacerlo y volverlo a hacer mañana y volverlo a hacer al día siguiente, cosas de ese estilo, sino como actividad de ocio o como actividad de regulación puede estar bien, pero entendemos que lo que tenemos que proponer en el día a día a las personas son actividades que le den sentido, que le hagan sentirse bien, que le aporten, digamos, calidad de vida y una actividad satisfactoria, ¿no? Y entonces la clave para mí y la dificultad es cómo estas personas a veces con grandes necesidades de apoyo en contextos, digamos, como centros de día, etcétera, etcétera, somos capaces de proponerles actividades que den sentido a su vida. Aquí hay una palabra que no la debería utilizar en este contexto, pero que para mí ha sido fundamental, ¿no? Y es la idea de que la vida de todas las personas tiene que tener sentido. Una vida sin sentido es una vida que no merece la pena vivir. Y también para las personas con discapacidad y las personas con TEA. Si les hacemos vivir vidas que no tienen sentido, pues realmente ellos no encontrarán ni la utilidad ni la función de aquellas cosas que les proponemos hacer. Si lo que les ofrecemos son actividades que generan sentido, que son importantes, que son relevantes para ellos, pues estas personas posiblemente digamos, su satisfacción en la vida sea mayor, ¿no? Entonces, eso, todos los encadenantes lentos, pues a veces está ligado en aspectos del día a día, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, los momentos de descanso, los momentos, digamos, de los turnos, etcétera, etcétera, donde en la medida que no tengan una supervisión, que no haya una actividad planificada o apoyada, pues muchas de las veces en esos contextos pueden aparecer esos desencadenantes, ¿no? Los desencadenantes rápidos comunes, pues bueno, lo hemos hablado, ¿no? Pedirle alguna tarea, pedirle hacer alguna actividad, interrumpirles si está en algo que le gusta, el cambiar de rutina, de repente llega la mañana, tiene una rutina, se deja la percha, la ropa, va con el cuaderno, la deja en la mesa, a continuación va, abre la mochila que ha traído, saca sus cosas y las deja en su hueco, etcétera, etcétera. Bueno, pues si en medio de esa rutina cualquiera de nosotros le decimos, oye, ven, ayúdame a sacar cualquier cosa, pues eso puede ser un desencadenante rápido, ¿no? Porque le hemos roto esa rutina. Yo estoy convencido de que las rutinas a veces tienen un buen sentido porque nos ayudan a organizarnos los días, pero cuando la rutina se apodera de nuestro funcionamiento es un problema, ¿no? Y a veces, como decía Isabel de Paula, deberíamos hacer una especie de mirada o de evaluación de esas rutinas para asegurar que esas rutinas no terminan siendo una especie de fuerza que le condiciona a la persona y que no le permite flexibilidad, ¿no? Ese cambiar de rutina está muy ligado a lo que es las dificultades que tienen las personas con TEA con la flexibilidad, ¿no? Por otro lado, que otros no le estén prestando atención o decir que no a algo que él quiere. Siempre hemos dicho que los profesores, los profesionales que trabajamos con las personas con autismo, tenemos como un gran enemigo, ¿no? Y es cuando le ofrecemos a una persona algo y esa persona nos dice que no. Le hacemos una propuesta, ¿quieres trabajar tal cosa? Bueno, pues eso muchas de las veces, si la persona no quiere trabajar y te dice que no, entonces nos ha dejado a nosotros ahí en una situación difícil porque el planteamiento es, bueno, ¿y yo ahora qué hago con esta persona? ¿No? Por lo tanto, el decir que no muchas de las veces para nosotros es un problema. A veces una alternativa suele ser ofrecerle varias cosas, decirle, oye, ¿quieres esto o esto? O escoge actividad, de tal manera de que no está el no presente, ¿no? Yo creo que ofrecerle, además de aumentar las posibilidades de satisfacción de la persona, le estamos dando a elegir y esto está muy ligado a lo que es autodeterminación, elección, y eso es importante para todos, ¿no? Y luego también otros desencadenantes suele ser hablar a la persona de una forma que no le gusta o no le entiende, regañarle, etcétera, etcétera. Suele ser en la medida que él ve que hay cambios, que ese marco de relación está alterado, pues eso a la persona lo que le suele generar es una desregulación, ¿no? Cuando hablamos de planes de intervención con esta metodología, diríamos que hay este esquema que tenéis ahí puesto de los 4 cuadraditos o los 4, digamos, porciones de queso, por decirlo de una forma más normal. Si, solemos representarlo de esa manera. Si os dais cuenta,
cada porción, por lo menos la de estrategias reactivas y la prevención secundaria, tienen diferente tamaño a la de coordinación de equipos y prevención primaria. ¿Esto qué nos dice? Que quizás lo más importante para evitar tener que utilizar estrategias reactivas, es decir, todo lo que sería intervención en crisis, está básicamente en esos dos primeros porciones que están en color verde. Tiene que haber una buena coordinación de equipo, por un lado, tiene que haber un buen plan de trabajo centrado en la persona, que lo que le ofrezcamos sea algo que sea interesante para él. Por otro lado, tiene que haber una buena formación y capacitación de los profesionales. Tenemos que trabajar con valores, es decir, detrás de nuestra práctica cotidiana tiene que haber unos valores, ¿no? Pues el respeto, la dignidad, todos esos valores que sé que habéis trabajado en sesiones anteriores pues con Carmen y con Irene, ¿no? Y por otro lado también las condiciones de trabajo. Evidentemente y lo vamos a ver hoy sobre todo con todo lo que es la manipulación, el contexto, etcétera, etcétera, es fundamental. Si las personas están trabajando bajo situaciones de estrés, pues eso va a generar muchas dificultades y muchos problemas de comportamiento. Por otro lado, también ese trabajo coordinado, ¿no? Entre los equipos, ¿no? Ya no es la persona está en el centro, está en casa, sino que ya dentro incluso del propio colegio, por toda la gestión de apoyos que hay, ya hay maestros, hay profesionales con pedagogía terapéutica, hay monitores que están en el comedor, hay monitores que están en el transporte, en los patios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de personas con TEA, que son personas francamente frágiles, es importante que haya ese trabajo coordinado, ¿no? Y eso implica también comunicación y buscar buenos canales de comunicación. Cuando veamos un poco ahora cómo se debe llevar a cabo un plan de apoyos, pues vais a ver que esta parte de la coordinación y comunicación es muy importante, ¿no? Y luego el conocimiento compartido. Yo creo que es fundamental. Antes, durante muchos años, el conocimiento era poder y uno sabía algo y se lo callaba y muchas de las veces no lo compartía con los demás. Hoy es un error. Hoy en día, digamos que como profesionales no sé, estamos condenados a compartir y a formar y a pasarnos la información y a gestionar, porque ahí está el éxito en el trabajo con las personas, ¿no? Cuando establecemos estrategias de apoyo, ¿no? Pues de repente tú a veces no te sabes cómo reaccionar en un determinado contexto, imaginaos en el aula, y entonces pues pruebas algo y, hombre, te ha funcionado y dices, bueno, pues si tú no lo compartes con los demás, realmente no estás haciendo un buen trabajo en el grupo, no te estás coordinando y profesionalmente pues deberías replanteártelo, ¿no? Por lo tanto, un primer momento esa coordinación de equipos es fundamental. Luego habría una segunda parte que está muy ligada a lo que es la prevención primaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer para trabajar con estas personas dentro de ese matiz de prevención primaria, ¿no? Y ahí hablamos del contexto adaptado a la persona, del control de los cambios, del entrenamiento de habilidades, de la resolución de problemas, de los contextos seguros y estructurados. Cada vez las personas viven en contextos más amplios y eso supone a veces más riesgo, ¿no? Más contacto con las personas, con elementos extraños como pueden ser pues, todo lo que es las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Ese apoyo activo que os comentaba antes, que creo que es fundamental, el apoyo conductual positivo, que es de lo que estamos hablando, y también ofrecerle a la persona actividades que sean de su interés, ¿no? Y luego buscar esos espacios de comunicación para comunicar con ellos, para buscar espacios donde ellos se sienten cómodos con nosotros, que podamos hablar, que podamos compartir. A veces las personas con TEA pues tienen dificultades para hablar o no hablan, pero sí que podemos establecer un marco de relación que puede ser pues a través del afecto, de compartir música, de compartir actividades, es decir, buscar un buen marco de relación que le dé confianza a la persona y que nos ayude también cuando hay problemas de comportamiento a abordarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues cuando llegamos a la prevención secundaria, ya entendemos que tenemos que hacer una mirada hacia ese ciclo de lo que es la conducta, ¿no? Qué es lo que pasa, cuándo pasa, cómo sucede, y luego, por otro lado, identificar esos ciclos tempranos para poder abordar las dificultades que se plantean de manera precoz, o sea, en un proceso, digamos, de crisis, pues hay un proceso en el cual la persona está en una situación normal y paulatinamente va de alguna forma agitándose, ¿no? Hasta que llega un momento en que hay un descontrol, eso diríamos que es el momento de crisis. Bueno, pues depende cómo es la persona, esos procesos
son más lentos o más rápidos, ¿no? Hay personas que el proceso hacen pim pam y en 10 segundos o en 2 minutos o en medio minuto han pasado de una situación, digamos, de estabilidad a estar agitado, ¿no? Y hay otros casos donde las personas, pues porque tienen una forma de relacionarse con el entorno y de expresar su agitación, donde nos permite más una curva normal, y en esa especie de proceso tenemos más tiempo y más espacio para poder abordar esa situación. Pero siempre lo que tendremos que ver es analizar esos ciclos de la conducta y buscar esos indicadores de ciclo temprano. Esto, que está muy ligado a lo que es las estrategias reactivas, me imagino que con Rosa lo habla. Y si no, el último día, la última jornada, ponemos alguna de estas curvas de Whittaker que se llaman, y a partir de ahí vemos un poco cómo va llevándose a cabo ese proceso de la conducta de las personas. Y luego estarían las estrategias reactivas, que las veis que están, no hay ningún comentario, que es un poco el siguiente módulo, pero que sí que ya está más ligado que a lo que es la prevención, está sobre todo ligado a lo que sería la intervención en crisis, qué hacer cuando una persona se agita. Por lo tanto, prevención primaria, coordinación de equipos, estaría muy vinculado a lo que es estrategias proactivas, y luego la prevención secundaria y las estrategias reactivas estarían más orientadas a esa parte reactiva, ¿no? Vamos a ver, eso es. Es otro esquema. De la misma manera que veíamos el esquema de toda la parte, perdonad, de los desencadenantes lentos y desencadenantes rápidos, me quiero expresar, os quiero por lo menos contaros un poco cómo es el modelo que tradicionalmente yo aprendí hace muchos años con Juliette y con María José Goñi, y que es el que yo he estado trabajando y se ha trabajado en muchas organizaciones de este país, ¿no? Básicamente el planteamiento es el siguiente: cuando hay un problema de comportamiento, cuando uno identifica un problema de comportamiento, lo que tiene que llevar a cabo es un análisis funcional para identificar cuál es la función. Ya sabéis que un problema de comportamiento tiene como dos parámetros. Uno es la función, es decir, cuál es el sentido que tiene ese problema, qué es lo que la persona busca, qué está expresando con esa conducta. Y otra es la topografía, que la topografía es cómo se expresa, ¿no? La topografía es quizás lo más evidente, lo más fácil de ver, ¿no? Pero la función a veces es difícil, ¿no? Bueno, pues una vez que se ha identificado que hay un problema de comportamiento, la clave es pues elaborar un plan de intervención basado en lo que serían estrategias proactivas, que es un poco el marco donde nos vamos a centrar nosotros estos 3 días, y por otro las estrategias reactivas, ¿no? Las estrategias proactivas es qué hacer para que esa conducta desajustada no aparezca. Y ahí tenemos diferentes tipos. Este sería un poco el esquema tradicional, lo que llamamos manipulación ecológica, programación positiva y tratamiento directo. Cada una de ellas tiene un sentido, tiene un ámbito, y esto sería un poco lo que vamos a ir trabajando en estas sesiones, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos una elaboración de un plan de intervención basado en apoyo conductual positivo, pues ahí diríamos como un proceso. También me gustaría, si nos da tiempo hoy o si no, los próximos días, hablar cómo usar el apoyo conductual positivo, porque el apoyo conductual positivo, tal y como lo entendemos, podemos trabajarlo de diferentes maneras. Fundamentalmente, cuando hablamos de planes de intervención basados en el apoyo conductual positivo, estamos hablando de casos especialmente difíciles, complejos, donde detrás hay que hacer todo un desarrollo de planificación y luego de despliegue y de intervención. Pero también es cierto de que el modelo de apoyo conductual positivo puede ser algo que es como un esquema que tenemos en la cabeza, y que ese esquema que tenemos en la cabeza nos puede ayudar a abordar pues a veces problemas que son pues más sencillos y que igual no requiere detrás el hacer un plan de intervención. Por lo tanto, pensar, yo me acuerdo que en Gautena, y no sé si ahí sea hasta en alguna de esas formaciones, hablábamos como de 4 formas de trabajar o de desarrollar el apoyo conductual positivo. Por un lado, hablábamos como si fuera un tatú, un esquema que tenemos en la cabeza, donde nos planteamos esa idea y decimos, hay un problema de comportamiento, voy a tratar de entender cuál es la función de ese problema de comportamiento, y con este esquema veo qué puedo hacer
en el entorno de la persona, qué tengo que enseñar a la persona y cómo puedo reforzar a la persona para que esa conducta no se dé. Esto es algo tan sencillo como, pues es algo rápido, ¿no? O sea, ves que una persona llega en el autobús, llega enfadada y le preguntas a la monitora y dice, jo, es que ha venido pues porque su madre no sé qué, o ha venido sentado en un sitio que no era el suyo porque el suyo lo ha utilizado otro usuario. Dices, bueno, pues ¿qué tengo que cambiar en el entorno? Pues tengo que cambiar, asegurarme que esta persona viene siempre en el mismo sitio porque de esa manera va a venir bien, ¿no? Entonces eso sería una estrategia proactiva, ¿no? Pero también puede ser que haya otra circunstancia de una persona está cansada, necesita ir al baño, no sabe pedir al baño y se agita hasta que yo, como profesor, estoy con el resto del grupo y me doy cuenta que le pasa algo y que esa persona está enfadada y le doy opciones y le digo, ¿quieres ir al baño? O le enseño la tarjeta o lo que sea. Y entonces me dice que sí. Bueno, pues una estrategia de programación positiva sería que a esa persona le tengo que enseñar a pedir ir al baño. Y las estrategias de tratamiento directo fundamentalmente están orientadas a reforzar aquellas conductas que entendemos que son positivas para la persona y que le ayudan a tener un comportamiento positivo y a no llevar a cabo lo que serían pues, conductas desajustadas. Ahí hay un montón de ellas, las veremos, pues, los programas diferenciales de refuerzos, etc. Las técnicas aquellas, yo creo que si alguno el psicólogo se acordará la técnica de Premack, ¿no? Que era algo así como la técnica de la abuela. Si haces esto, te doy esto otro. Si estás haciendo esta actividad hasta que llegue el descanso, luego vas a tener este refuerzo. Bueno, pues diríamos que estas estrategias proactivas estarían un poco en este ámbito. Vamos a entrar en ellas de una forma muy profunda, de verdad que sí. Pero lo que sí que quiero es trabajar esa idea de que las estrategias proactivas es qué hacer para que la conducta no se lleve a cabo. Y básicamente serían de estos tres tipos. ¿Qué soy capaz de cambiar en el entorno de la vida de la persona? ¿Qué le tengo que enseñar a la persona para que no lleve a cabo esa conducta desajustada? ¿Y cómo puedo reforzar las conductas, digamos, adecuadas para que no lleve a cabo esas conductas que son inadecuadas? El modelo de Gary Laviña lo que nos dice es que no vale solamente cuando hacemos un plan de apoyo conductual positivo ante una conducta importante y desajustada, utilizar estrategias solamente proactivas, sino que tenemos que llevar a cabo estrategias en los tres ámbitos, en la de la manipulación ecológica, programación positiva y tratamiento directo. Cuando es un problema pequeño, puntual, como el que decíamos, que una persona tenía que venir en un asiento diferente y tal, bueno, pues con garantizar que al día siguiente viene en su asiento, pues posiblemente sea suficiente. Pero cuando los problemas son problemas complejos, problemas difíciles y requiere detrás pues un trabajo sistemático y un plan escrito con todo un proceso de despliegue y de evaluación y de seguimiento, la clave es que tenemos que utilizar estrategias de los tres ámbitos. Bueno, cuando nos planteamos cómo llevar a cabo un plan de intervención basado en apoyo conductual positivo, pues uno de los elementos va a ser crear el equipo, recoger la información, analizar la información, elaborar el plan de intervención, el despliegue del plan y la revisión de mejora. En las herramientas que tenéis o en los documentos que os he pasado, os he dado una planilla de cómo llevar a cabo un plan de intervención muy sencilla y muy simple. No sé, en mi experiencia he visto planes de intervención de 30 hojas que luego eran infumables porque éramos incapaces de poder leer y poder llegar a conclusiones. Por lo tanto, una, una estrategia que creo que es fundamental es que realmente el plan tiene que estar muy adaptado a las personas, no solamente al que lo elabora, sino también a los que lo van a gestionar, los profesionales de otros servicios, las familias, que sean sencillas, que sean simples, pero que recojan lo importante, lo relevante. A veces nos pasamos horas recogiendo información y luego realmente gastamos más tiempo en leerlo que la información que nos da. Por lo tanto, yo creo que es importante que ese plan esté muy adaptado a lo que pueden ser las necesidades de las personas. A partir de ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer es definir un poco en la creación del equipo, definir el equipo implicado, o sea, pues posiblemente un niño que está en la escuela, pues el equipo implicado pues pueden ser las personas
los profesionales que están alrededor, pero también tienen que estar las familias y otras personas que son relevantes en la vida de él, ¿no? No tiene que ser un equipo de 20 personas, ni de 10, pero sí que tiene que ser un equipo de aquellas personas que están implicadas en lo que es la atención o el cuidado de la persona, ¿no? Y luego establecer las funciones y el plan de trabajo, pues la coordinación, la recogida de información, todo lo que sería la coordinación, las herramientas que se van a pasar, cuáles van a ser los cuestionarios. Sé que con Carmen habéis, supervisado, habéis visto un montón de cuestionarios, algunos muy complejos, otros más sencillos y que aportan pues información relevante. Bueno, pues en esa creación del equipo también está un poco ese establecer las funciones del equipo y ese plan de trabajo. Se van a juntar semanalmente, se va a revisar las estrategias, ponerse quincenalmente, en caso de que haya problemas, quién es la persona que va a ponerse en contacto con el resto, etcétera, etcétera. Y por último, en esa creación del equipo estarían pues, los canales de coordinación y seguimiento. Si se va a hacer a través de agendas, si es por teléfono, si se hace un diario, o se recoge la información con determinadas herramientas y demás. Por lo tanto, la creación del equipo es esa primera fase que es importante porque tienen que estar aquellos que son relevantes en la vida de la persona y relevantes a la hora de desplegar lo que son las actividades. Es decir, que si vamos a crear estrategias de intervención, esas estrategias las tienen que ser conocidas por las personas que están implicadas. Y a veces en la creación del equipo pues hay que incorporar a esas personas que son relevantes, ¿no? Luego está la fase de recogida de información, donde bueno, esa información está muy orientado a lo que es indagar sobre la persona, ¿no? Indagar sobre el entorno y luego pues conocer a lo que es la conducta, ¿no? Si hablamos un poco de indagar sobre la persona, perdonad que me voy para atrás. Si me voy sobre indagar en la persona, pues tendré que hablar, pues o tendré que coger información del estado de la persona, cuál es su bienestar, cómo se encuentra esa persona, conocer a la persona en una perspectiva biopsicosocial. Ahora estamos en un momento en el mundo de la atención a las personas con discapacidad muy orientado hacia lo que solemos llamar tener perfiles, ¿no? Y ya tenemos el perfil personal, hablamos del perfil cognitivo, que a mí me resulta muy, muy interesante, y sobre todo en el caso de las personas con TEA, o el perfil neuropsicológico, que en un documento que se elaboró el año pasado, que se llama Conductas que nos preocupan, pues hay Ramón Nobel, con Pérez Rueda y María José Goñi y otros, pues hablaban un poco de ese perfil neuropsicológico, ¿no? Que nos permite un poco pues entender mejor a las personas. No sé si hay que hacer todos, no sé si tenemos que tener todos los perfiles, pero sí que tenemos que tener lo que se llama un buen conocimiento de la persona, indagar con la persona y indagar con la persona y sobre la persona, ¿no? Y eso no es. En ese sentido, ahí va, se ha salido el micrófono, perdonad, ¿eh? También en ese sentido tenemos que indagar sobre el entorno. La vida de las personas cada vez se mueve más en contextos más amplios, ¿no? Entonces tenemos que conocer su entorno social, su entorno físico y conocer cuál es el funcionamiento de su entorno, ¿no? Vivimos en un contexto que a nosotros a veces nos puede parecer fácil. No lo es, porque a veces según vamos complejizando el entorno, es más difícil de funcionar. Hoy uno quiere hacer, no sé, una gestión en el banco y lo tiene que hacer a través de lo que es ¿cómo se llama? Las APPs y uno se vuelve loco, incluso siendo una persona pues, relativamente hábil con lo que es la gestión de las nuevas tecnologías. Pero esa dificultad yo creo que nos está, en el caso de las personas con TEA, es mayor. Los contextos sociales cada vez son más complejos. En cada ámbito tiene unas normas y un funcionamiento diferente. Uno va a la sala de psicomotricidad y se tiene que quitar las zapatillas porque para andar en el tatami y en las colchonetas no tiene que andar con zapatillas, pero luego va a clase y tiene que ponerse las zapatillas. Y si un niño se quita las zapatillas en clase es un problema de comportamiento. Por lo tanto, tenemos que también conocer muy bien el entorno de esa persona para ayudarle a esa persona, ¿no? El entorno social, físico y su funcionamiento, ¿no? Y luego también conocer lo que es la conducta, ¿no? Conocer el funcionamiento y el comportamiento habitual de la persona, cuál es su funcionamiento cotidiano, el tipo de actividades, cuáles son un poco
sus intereses, aquellas cosas que le hacen sentirse bien. Y luego, por otro lado, conocer la conducta que nos preocupa. Pues evidentemente si hay un problema de comportamiento lo vamos a tener que definir, lo vamos a tener que presentar, ¿no? Eso, Carmen, me imagino que cuando habéis hablado del análisis funcional ha estado muy presente, ¿no? Por otro lado, también conocer los desencadenantes y los consecuentes, qué es lo que origina esos problemas que ya lo hemos estado viendo antes, y también los consecuentes, qué es lo que implica ese problema de comportamiento, ¿no? ¿Qué le supone a la persona? En algunos casos, pues puede ser beneficioso ese problema de conducta porque consigue la atención que busca o consigue librarse de una tarea que es importante y que tiene que llevar a cabo, pero en otros casos lo que le genera es pues, frustración, rabia, enfado, y eso en la persona tiene un impacto en él y en su relación con el entorno, ¿no? Luego estaría la idea del análisis de la información, y eso que lo habéis trabajado en el módulo anterior, del análisis funcional y lo que es la formulación de las hipótesis, ¿no? Y luego estaría ya esta idea de la planificación, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de la planificación, tenemos que ver quién es el equipo de apoyo. Al principio hay un grupo de personas que está trabajando sobre ese caso, pero luego va a tener que haber un grupo más específico, uno, dos, tres personas que llevan a cabo ese apoyo y ese seguimiento, ¿no? Tendremos que buscar qué oportunidades de estrategias vamos a incorporar, estas que estamos hablando hoy, de estrategias proactivas y estrategias reactivas, establecer las responsabilidades que tiene cada una de las personas que forman parte de esa planificación, definir los tiempos, pues no sé, la revisión cada semana o cada día se va a coger esta información, etcétera, etcétera, y programar los seguimientos, toda esta información, cómo se va a gestionar dentro del grupo, cómo se lleva a cabo la coordinación de todo ese despliegue del plan y luego se redacta, ¿no? Por lo tanto, hay una fase de planificación que es fundamental, ¿no? ¿Quiénes, qué estrategias se van a utilizar? ¿Cuál van a ser un poco las responsabilidades que van a tener las personas que están implicadas en la planificación? La temporalidad, los seguimientos que hay que llevar, la coordinación, y ese plan redactado es el que tenemos que compartir con todos los compañeros y ponerles delante de ellos para que lo vean, lo revisen y den las aportaciones que consideren necesarios, ¿no? Luego está ese despliegue, ¿no? Que es comunicar el plan y el proceso a seguir, ofrecer las herramientas que consideramos que son importantes, pues esos registros de seguimiento o esas actividades que creemos que son importantes, pues no sé, si planteamos que es importante para la persona disponer de una zona de confort, pues asegurarnos que está esa zona de confort, que la hemos elaborado. A veces puede ser muy sencilla y otras más complejas, o esas herramientas que están ligadas a de situaciones de estrés sensorial, pues que disponga de música o unos cascos, es decir, ofrecer esas herramientas para garantizar que esa intervención la podemos llevar a cabo, ¿no? Valorar el seguimiento de los resultados, es decir, ir recogiendo esa información, que puede ser con cualquiera de las herramientas, el Scatter Pro, las hojas de ABC o otras por el estilo, revisar esos indicadores, revisar los resultados, pues para poder extrapolar de ahí en conclusiones de si la estrategia está funcionando o no funciona, si el plan está funcionando, si hay otros elementos que han aparecido nuevos en todo este proceso que tenemos que considerar, y luego, por otro lado, pues definir los siguientes plazos, ¿no? Cuando hablamos un poco, toda esta idea es, bueno, pues entendemos que las estrategias proactivas forman parte de este plan de intervención, de todo este plan que acabamos de definir, ¿no? Y que empezamos a desarrollarlas una vez que identificamos la función de la conducta, una vez que sabemos cuál es la función de la conducta que queremos abordar, es cuando empezamos de alguna forma a establecer qué estrategias pueden ser importantes para que esa persona deje de llevar a cabo esa actividad desajustada, ¿no? Y luego, por otro lado, que están relacionadas con los desencadenantes. Si vemos que una persona pues, tiene una conducta desajustada, pues tendremos que buscar una estrategia proactiva que estará muy ligada a lo que genera esa conducta desajustada, ¿no? Bueno, esta sería un poco la definición de las estrategias proactivas, ¿no? Son aquellas dirigidas a prevenir o dificultar la aparición del comportamiento problemático y que están orientadas a que el comportamiento desajustado no se exprese. Dicho en Román Paladino sería, ¿qué tengo que hacer para que no se dé el problema, la conducta desajustada que esta persona hace, ¿no? Tiene un carácter preventivo y proactivo, es decir, que lo que busca es que aparezcan los problemas, y proactivo, es decir, nos vamos a anticipar a la dificultad, y están orientadas a incorporar modificaciones o cambios en el entorno.
¿qué cambiamos en el entorno? ¿Cómo controlamos aquellos comportamientos que pueden terminar siendo problemáticos? Y por otro lado, que serían las proactivas, digamos las de programación positiva, sería qué tengo que enseñarle a la persona para que no sea necesario que tenga esa conducta desajustada. Y por otro lado, pues mejorar el estilo de vida en consonancia con sus necesidades. Esa es una de las cosas que habréis oído desde el comienzo de todo el módulo, que el objetivo final de lo que es el apoyo conductual positivo es proporcionar calidad de vida a las personas. Y esa calidad de vida a las personas siempre va a estar muy ligada a la mejora del estilo de vida en consonancia con sus necesidades. Si una persona con TEA le hacemos pasar por un contexto social que es un calvario, pues esa persona siempre va a tener problemas de comportamiento. Si somos capaces de enseñarle, de cambiar el entorno, de estimularle, de proporcionarle apoyos, pues esa persona va a encontrarse progresivamente mucho más a gusto en ese entorno y van a ir desapareciendo esos problemas de comportamiento, ¿no? Entonces, algunas referencias básicas de las estrategias proactivas, y esto está muy ligado a lo que es a veces el trabajo con las familias. Aquí estas transparencias las he metido fundamentalmente, otros no las tenía, porque creo que a veces tenemos que ayudar a las familias a entender lo que es el apoyo conductual positivo. Y cuando nosotros hablamos de manipulación ecológica o de control de los tiempos o de los refuerzos, pues a veces a muchos padres les resulta como extraño, ¿no? Bueno, yo he encontrado estas referencias que están muy ligadas a trabajar con familias y he pensado que puede ser de interés para que en la medida que vosotros trabajéis el positivo y tengáis que coordinaros con familias, esto os puede ayudar, ¿no? Entonces, por un lado, lo que habla es de que celebra y construye fortalezas y éxitos. A veces con las personas con TEA y cuando tienen problemas de comportamiento parece que nos olvidamos que también tienen éxitos, ¿no? Y estamos siempre con esa mirada hacia lo complejo, hacia lo difícil, hacia los problemas, ¿no? Por otro lado, también la idea de respetar a la persona y escucharla, ¿no? Estamos tan condicionados por los problemas de comportamiento, tiene tal impacto el problema de comportamiento en nuestra vida y en nuestro funcionamiento como profesionales que a veces no les escuchamos y ellos puede que no tengan capacidad para poder expresarse comunicativamente, pero estoy seguro que se expresan. Esa expresión es fundamental. Durante años veíamos que una de las claves era poder evaluar el uso pragmático de la comunicación. Y no hay muchas herramientas. Hay una herramienta que es de Shane, que es un cuestionario de evaluación del uso pragmático de la comunicación, que es muy interesante porque te dice qué es para qué la persona utiliza la comunicación, que puede ser verbal o puede ser una comunicación de otro tipo. Puede ser a través de sus gestos, a través de los lloros, a través de otras conductas. Y nos ayuda a entender esa conducta, ese uso pragmático, ¿no? La pragmática es uno de los elementos donde las personas tienen mayores dificultades. Yo me acuerdo cuando hice logopedia que para mí uno de los problemas cuando trataba de hacer mi trabajo de fin de grado y demás con una persona con TEA era básicamente que lo que las personas no tenían era intención comunicativa, ¿no? Y entonces no me encontraba absolutamente bloqueado. Pero que no tenga intención comunicativa no quiere decir que ella no comunique y no exprese, ¿no? Por lo tanto, la clave ahí tiene que ser pues también escuchar a las personas, respetarlos y ser capaces de poderlo ver. Validar sus preocupaciones y sus emociones. Entender que esas expresiones realmente nos están diciendo algo. Por lo tanto, tenemos que ser personas con una capacidad de observación importante y ser capaz de identificar en esa relación que tenemos con ellos, en su contexto vital, en esa proximidad, el ser capaz de entender pues, cuáles son un poco sus preocupaciones y las emociones. Todos hemos visto, todos hemos leído qué dificultades tienen las personas con TEA a la hora de gestionar las emociones. Bueno, sí, es una dificultad, pero eso no quiere decir que no las tengan, sino que nosotros tenemos dificultades para poderlos identificar. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa línea de identificar esas emociones. Por eso hay cuestiones como el perfil personal puede ser interesante porque nos puede ayudar a recoger cómo expresan las emociones las personas, cómo quieren que las personas se les trabaje y demás. Si tenéis dificultades para buscar algún perfil personal o perfil cognitivo,
neuropsicológico, lo podemos hablar durante estas semanas y la última semana os puedo traer alguno de ellos, de los que tengo por ahí, para que veáis un poco cómo se hace. Luego estarían otras referencias en ese sentido, sería proporcionar expectativas claras de comportamiento, ¿no? Plantearle qué es lo que esperamos del comportamiento de él, ¿no? También prepararle por lo que es, que lleva a cabo actividades con éxito, actividades que son satisfactorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es clave para él un poco toda esa idea de darle adaptaciones para que consiga él lo que él quiere, ¿no? No sé, un tablero de elección o de petición puede ser una magnífica manera de que la persona no tenga necesidad de expresar frustraciones cuando quiere expresar pues, que quiere ir al baño, que quiere hacer otra actividad, otro tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas para que la persona tenga éxito en sus, en sus búsquedas, en sus desarrollos, porque eso a él le va a fortalecer. Y bueno, pues a veces en ese sentido la clave no va a ser el tener largos speech o largas conversaciones, sino que, bueno, pues que con pequeñas palabras que nos puedan decir o pequeños gestos realmente los valoremos y reforcemos esos éxitos, ¿no? Y luego, bueno, pues a veces hay que ignorar el comportamiento desafiante, ¿no? Esas provocaciones que a veces ves que te están haciendo, pues bueno, pues si lo ignoras y te das la vuelta por otro lado y te acercas, que cada actividad pueda ser más exitoso que no esa conducta desafiante que a veces entramos en ese juego y que lo que termina siendo más el aumento del problema de comportamiento. Me estoy acordando ahora mismo de un usuario que cada vez que podía cogía un vaso y se te quedaba mirando con el vaso en la mano como diciendo, lo voy a tirar, ¿no? Si le decías, deja el vaso, pues sabías que el resultado iba a ser que iba a tirar el vaso, por lo tanto no le decías nada, ibas por otro lado, te acercabas a él, le hacías una broma, le cogías el vaso, lo dejabas en la mesa y no le habías dado importancia a esa conducta que podía haber sido complicada, ¿no? Por lo tanto, a veces hay comportamientos desajustados que en un momento determinado podemos ignorar, pues porque igual continuar con ese proceso va a ser complicado. También pasa cuando no estamos en condiciones de poder abordar esa situación, ¿no? No sé, vas en el autobús, hay una persona que se está agitando, pues igual es mejor bajarte el autobús que no continuar porque lo que vas a conseguir es pues, tener una dificultad compleja de abordar en un contexto donde hay otras muchas personas, ¿no? Dar alternativas, cuando vemos que una persona pues hay una tarea que se le resiste, pues el poderle ofrecer diferentes alternativas puede ser una manera también de ayudarle a esa persona de manera proactiva a que no haya esos desencadenantes, ¿no? Enseñar y a interactuar al nivel de aprendizaje, en este caso de su hijo o del alumno, ¿no? Es decir, nos tenemos que dar a esos niveles de aprendizaje. Ser un maestro o ser padres es una continua adaptación a una realidad, ¿no? Y en este caso, cuando los niños son tan rígidos o son inflexibles, el ser capaces de podernos adaptar a su nivel de funcionamiento, a su nivel de comunicación, a su nivel de sus intereses, yo creo que nos ayuda también a abordar o a solucionar esos conflictos que podrían existir si nos mantenemos en nuestro papel, ¿no? Maestro, soy un maestro que decido las cosas y tengo una forma de ser y no me adapto a las personas con las que estoy, pues voy a tener dificultades, ¿no? Y luego ofrecer opciones, como decíamos antes, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Proporcionar acceso a los descansos, pues enseñar que las personas también a veces hay que ofrecer la posibilidad de descansar, promover el lugar de, vamos, el uso de un lugar seguro, lo que llamamos las zonas de confort, ¿no? Que a veces no tienen que ser muy complejas. Zona de confort puede ser sencillamente una mesa con una caja con los objetos personales de él y con una serie de otros no sé, materiales que le podemos ofrecer para que en un momento en donde la persona esté estresada o se está desregulando le ayude a regularse. Puede ser una hamaca, puede ser un balón grande de estos de gimnasia o puede ser una mecedora o puede ser una colchoneta, pero algo donde él se sienta cómodo y ante una situación de desregulación puede ir allí y de alguna forma bajar esos niveles de estrés, ¿no? Y luego los sistemas de refuerzos, que es la otra gran línea de las tres, ¿no? Decimos manipulación ecológica, desarrollo de habilidades y refuerzos, ¿no? Reforzar esas conductas positivas o reforzar conductas que son opuestas a la que queremos trabajar, de tal manera de que la persona encuentre más satisfacción hacer determinadas conductas porque tiene un refuerzo que no otras conductas
que no van a tener la aprobación porque son conductas que nosotros consideramos que no debe llevar a cabo, ¿no? Permitir momentos y lugares para que haga lo que la persona quiere, premiar la flexibilidad y el autocontrol, que es una de las cosas más difíciles para las personas con TEA, sobre todo las personas con unos niveles de apoyo más importantes. Y luego esa idea de elegir tus batallas. Hay momentos en los cuales tú te vas a sentir fuerte porque tienes alrededor una serie de elementos que te permiten abordar esa situación, digamos, de desencadenar, y en otros momentos igual no lo puedes hacer. No sé, un comienzo de una casqueta porque algo se le ha caído en el comedor, pues igual en ese momento no puedes parar todo y centrarte en trabajar esa situación, pues porque estás alrededor, hay otros 5 o 6 personas comiendo, o está en un comedor de 20 o 30 personas, con lo cual en esa situación es difícil abordar esas estrategias que en otro momento pues las hubieras utilizado de parar, sacarle a la persona, hablar con él, ayudarle, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar un poco también en qué momentos tenemos que abordarlo, ¿no? Esa idea de buscar el equilibrio en cada momento para ser capaz de poder generar esos comentarios, ese marco de relación, esa intervención. Y eso a veces no es fácil. En medio de un partido tú no puedes parar el partido para decirle a una persona, oye, vamos a hacer de esta manera o de otra, porque el funcionamiento es grupal y no te lo permite. Pero sí que en otros momentos vas a poder abordar esas dificultades de una forma más personal o en otro contexto y poder dar esas pautas de intervención, ¿no? Y luego, como último, pues bueno, pues decir que tenemos que usar un lenguaje positivo y proactivo, ¿no? La idea esa de que, bueno, que tenemos que reforzar esas cosas que para él son importantes, ¿no? Pues no sé, su estilo, sus objetos personales, aquellas cosas que hace bien, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que como profesionales tenemos que estimular a las personas a motivarles y a remarcar aquellas cosas que nos gustan de ellos, ¿no? Cuando vemos estas estrategias proactivas ya de una forma más meticulosa, estas estrategias de antes estaban muy orientadas a trabajo con padres y de alguna forma en un marco general. Aquí sí que vamos a entrar un poco en lo que serían esas estrategias de una forma más precisa, ¿no? Hablamos por un lado, de la manipulación ecológica, la modificación del entorno, que cambiamos el entorno, la programación positiva, qué es lo que a la persona le tenemos que enseñar para que la persona no precise de esa necesidad de presentar esos problemas de comportamiento, las estrategias de tratamiento directo, programas de refuerzo, y luego hay dos aquí que en lo que sería el ámbito tradicional de Gary Laviña no aparecía, que son estrategias de aprendizaje y estrategias de gestión emocional. Estos dos grupos de estrategias que he ido agregando yo están muy en la línea de un autor alemán que se llama Sapo, que es una persona que plantea que estos modelos, el modelo de apoyo conductual positivo, está muy ligada a lo que sería, diríamos, la parte, digamos, más visible de la conducta, ¿no? Pero que a veces evita o no entra tan de lleno en lo que sería la parte, digamos, de gestión emocional de las personas y aquellos elementos que son claves dentro de lo que es las estrategias de aprendizaje. Yo lo he agregado, están aquí, espero que nos dé tiempo a verlas entre, bueno, o sea, lo que nos queda de hoy, el próximo, las otras 2 semanas o las otras 2 sesiones, pero si hay alguna duda o lo que sea, como las transparencias ya las tenéis, la miráis, y si tenéis alguna duda, pues al final lo podemos hablar. No sé cómo estamos de hora. Oh, son y 25, santo Dios. Perdonad, ¿qué terminamos? ¿A y medias o a las 9? ¿A qué hora solemos terminar? Media y media, Gus. A y media. Vale. Gracias, Alejandro. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar un poco con alguna de ellas para que veáis un poco por dónde nos movemos, ¿no? Las de manipulación ecológica están orientadas a realizar cambios en el ambiente físico, cambios en las relaciones interpersonales, cambios en lo que es la gestión de los programas, o sea, de las actividades, y a facilitar un mejor ajuste de la persona con su entorno. En ese sentido, es clave la identificación y el comportamiento a abordar, las expectativas de la persona con relación a su entorno, las expectativas de las personas con respecto a lo esperado, la naturaleza de los elementos que componen el entorno de la persona y luego también las exigencias que implican las actividades en las que participa la persona. Esto de alguna forma hasta ahora ya lo hemos ido diciendo, ¿no?
También es importante en esta manipulación ecológica la presencia de las personas que hay en su entorno, el número, la proximidad, el comportamiento de los demás, esos factores contaminantes que estarían más en el contexto de lo que son ruidos, luces, sonidos, movimientos, etcétera, etcétera, olores. El momento en el que suceden las dificultades, puede ser a la mañana, al mediodía, a la tarde, las personas están más o menos cansados, están con un sobreesfuerzo y ya un nivel de exigencia les puede generar pues el presentar resistencias, el estado fisiológico de cómo está la persona, pues temas de hambre, de salud, necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Los cambios que puede haber en la vida cotidiana de la persona y que igual es en el marco familiar, pero se refleja en el día a día, las habilidades que tienen, los niveles de dificultad, el interés, las oportunidades que tienen de interacción. Como veis, hay muchos elementos que son claves a la hora de entender lo que es la manipulación ecológica, ¿no? Pero básicamente los tenemos agrupados en esta parte. Por un lado, en factores físicos, y ahí hablaríamos del ambiente del contexto, la iluminación, el ruido ambiental, la relación entre el número de personas y espacios, las características de las zonas de trabajo, las zonas o áreas de confort y las zonas de transición. Vamos a ver básicamente estos que tenemos aquí y ya dejamos un poco, cerramos un poco la sesión de hoy y hablamos un momentito para que me deis un poco de feedback, que yo también eso necesito. Hablamos de factores físicos, estamos hablando de iluminación y todos nos damos cuenta de que a veces tenemos unos contextos pues con iluminaciones que lo que terminan es distrayendo a la persona o generándole pues conflictos, ¿no? Esas lámparas fluorescentes que vibran y que tienen unos difusores que terminan pues incluso a personas que tienen problemas de epilepsia fotosensible les genera pues dificultades, esos brillos que aparecen por la ventana, por el sol, esos reflejos que puede haber en una clase donde pues, la luz se refleja en diferentes ámbitos y que a las personas con grandes necesidades de apoyo pues les genera muchos problemas, ¿no? O el ruido ambiental, esos ruidos de clases saturadas, donde hay mucho ruido, la gente se mueve muchísimo, se mueven los muebles, los espacios, los diferentes herramientas que hay alrededor y que terminan a muchas personas pues generándoles un estrés importante. Acordaros de las personas con TEA con unas dificultades a nivel sensorial importante, ¿no? O esa relación entre el número de personas y el espacio, ¿no? Esos talleres donde hay ruidos, donde la gente se mueve, donde utilizan herramientas, o esos momentos del cole, los momentos que llamamos de transición, las subidas, las bajadas al patio, las salidas del aula, las llegadas a lo que es el centro. No es lo mismo un cole donde las personas llegan, no sé, me acuerdo en mi época, que nos ponían en fila para entrar al cole y entrábamos todos ordenaditos, ¿no? O un cole donde las personas entran pues a mogollón y salen todos corriendo y hay una cierta, digamos, como entropía, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas también a las personas con TEA les pueden generar esas dificultades y tendremos que controlarlos, ¿no? O las características de las zonas de trabajo, ¿no? Zonas de trabajo pues, que pueden estar más limpias o más ordenadas. Ya sabemos que las personas con TEA necesitan una estructuración y un orden y eso les hace sentirse bien. Y a veces cambiar el color de una batea o cambiar un material o un objeto de un sitio a otro les puede generar pues, dificultades. Pues el mantener esas zonas de trabajo que luego si queréis veremos que estaban muy en el ámbito de la metodología TEACH, zona de trabajo individual, zona de trabajo en grupo, zona de trabajo independiente y que le da zonas de transición, zonas de juego, que les da seguridad a las personas de qué es lo que va a pasar y sobre todo qué es lo que no va a pasar, ¿no? Y ahí también pues estaría esas zonas o áreas de confort, lo que decíamos, pues los propios espacios personales donde esa persona se siente pues más seguro o se siente menos invadido por ese entorno, pues creo que es clave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores físicos, pues están relacionados con todo este aspecto de los ambientes del contexto, ¿no? Las zonas de transición, has trabajado en un ámbito, luego te tienes que mover a otro ámbito y los momentos de transición, las personas con TEA, incluso las personas mayores y adultas, es muy complicado. También nos pasa a nosotros con los tiempos de espera. ¿Qué nos pasa cuando tenemos que esperar en una cola antes de entrar, pues no sé, en un restaurante o en un cine? Pues hay una cierta ansiedad y nos movemos y nos incomodamos y estamos pues deseando entrar. Bueno, las personas con TEA tienen esa gestión de los tiempos muchas de las veces
tienen problemas y esas zonas de transición están más bien creadas para que sean momentos de espera, momentos de ocio, momentos de actividad más lúdica y que le permitan pasar pues, de una zona de trabajo a otra, ¿no? Y ahí está, y con esto quiero terminar un poco esa idea de la pirámide de Teach, ¿no? Que nos plantea pues, que para estas personas a nivel ecológico es muy importante que haya una estructura física que le dé las claves de qué es lo que se hace ahí, que por otro lado vaya un horario individual para que la persona entienda cuándo se hace qué, ¿no? Por otro lado, un sistema de trabajo, cuánto y qué he de hacer. Los objetos tienen que estar en una batea, tienen que estar en un recipiente para que la persona entienda dónde está el trabajo, cuál es el trabajo, las rutinas y estrategias, cómo se hace la actividad que le planteamos y por otro lado una estructura visual que le ayude en el cómo se hace qué, ¿no? Todos estos elementos de la pirámide Teach están muy ligados a lo que conocemos desde hace muchos años, que es lo importante que es la estructuración para las personas con TEA. Y cuando, bueno, y no solo personas con TEA, personas con grandes necesidades de apoyo les ayuda una barbaridad. Por lo tanto, entendemos que cuando hablamos de manipulación ecológica, estamos hablando de todo este ámbito, perdón, de lo que hay, de los factores físicos, de cómo gestionar el ambiente, y estamos hablando de la pirámide Teach, lo que estamos tratando es de ayudarle a la persona a entender que su funcionamiento en ese contexto tiene unas claves que le permiten entender cuál es un poco el proceso, el lugar, las actividades, y eso le da seguridad y le genera menos niveles de estrés y menos desregulación. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí porque son ya y 32 y no quiero dejar por lo menos un momento que me digáis, joder, he empezado de día y ahora es de noche, qué horror. Esto es un problema. Oye, no lo sé, decirme algo, ¿qué os ha parecido esta sesión? Si está clara, si es interesante lo que estamos diciendo. Tengo un curso sobre el cultivo del champiñón portobelo precioso. O sea que si veis que esto no funciona, hablamos del champiñón de Portobelo, que es un champiñón que tiene la copa, es marrón, es más oloroso, pero no se acerca nada a todo esto del apoyo conductual positivo. ¿Qué le decís? Bueno, yo para mí una información estupenda, me lo tengo que volver, porque es mucha información para mí, pero has nombrado, que me he ido directamente corriendo a buscarla, pero no sé cuál es, una plantilla muy facilita, tal. ¿Me puedes decir cómo la has llamado? Sí, Para verla estos días, porque creo que han volcado todo junto, ¿no? Todo el material pues junto. me imagino que sí, porque hicimos una forma, una de las, perdona, hicimos un archivo donde metimos todos los documentos que creíamos que era importante. Un momentito, solo un momento. Y luego cada uno hemos ido buscando otras cosas que lo hemos ido Tú la has llamado recogiendo en planilla, estos archivos, es una ¿no? que se llama planilla. Sí, pero espera, os la pongo ahora mismo porque lo tengo por aquí, documentos del módulo, y sí, es una que está, eso es. A ver si me lo abre en el Excel y os la pongo para que lo veáis. ¿Hay alguna herramienta más de cómo hacer planificación? Hay uno que es la propia herramienta que utilizaba Gary Laviña de plan de intervención, pero es una herramienta que el elaborarla lo elaboraban normalmente los psicólogos y se tardaba más de 20 horas en elaborarla. Entonces, claro, para un problema de comportamiento pues relativamente pequeño, tenía un gasto de tiempo enorme. Entonces, tengo algún plan también de intervención también de esos grandes. Y últimamente, a raíz un poco de todo lo que ha sido el COVID y de antes del COVID, lo que veíamos era que teníamos que hacer herramientas que fueran muy sencillas para los profesionales, que se podrían compartir, y si eran de una hoja, mejor que mejor. Y esta plantilla, a ver si se abrirá, perdonad, porque la idea es que está el ordenador también un poco petado. Y esta plantilla es una plantilla muy sencilla que te permite recoger pues, actividades proactivas, o sea, perdón, indicadores que estarían un poco en qué estrategias de intervención vas a usar, cuáles son un poco esos indicadores de que hay dificultades, etcétera, etcétera. Yo es una de las que he solido utilizar y la verdad que a mí me da buen resultado.
hay otras versiones que hemos hecho posteriores a raíz un poco de empezar a trabajar con el Babar. Ya se está abriendo, perdonad, pero Vale. en un momento se abre y os la pongo. Y hemos hecho alguna herramienta más, pero están siempre en la misma línea. Algunas son un poco más complejas, hemos hecho más apartados, pero lo que sí queríamos, espera, veré, compartir pantalla y ahora está aquí. Ya. No. Compartir pantalla está. Un momentito, que se me están descuadrando ya las. Mirad, ¿la veis? Sí, esa. Vale, ya. Si os dais cuenta, Sí, la que aquí pone planilla, esa, sí. estamos recogiendo básicamente lo que hemos ido diciendo hoy. Pues si lo puedo poner, centrarlo, lo vemos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son el contexto ecológico, las personas, las habilidades que tenemos que enseñarle? Y luego, pues un poco la intervención basada en lo que sería la escucha activa, el cambio de estímulos y demás. Y al final, este apartado que se ve aquí muy poquito, a ver si lo puedo poner bien, esto estaría más ligado a lo que es el estilo de vida. Hoy no hemos hablado del estilo de vida, pero yo creo que es importante que cada persona tenga su propio estilo de vida. Y entonces ahí está muy ligado a sus intereses, a lo que son sus oportunidades, a lo que son sus relaciones. Y esto ayuda mucho a comprender luego todo este proceso de intervención. Claro, si alguien tiene una buena relación con alguien, vamos a verlo aquí abajo, ahora empieza, ¿ves? Imagínate que aquí tenemos puesto 3 o 4 personas que son importantes para él. Cuando nosotros planteemos estrategias a nivel de desarrollo de habilidades o de aprendizaje, esas personas van a ser importantes para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un modelo. Si tenéis también en el archivo, que sería el de Gary Laviña, que no sé muy bien dónde está, pero bueno, lo vais a encontrar y Yo lo era por veremos, ir ¿vale? viéndome que está en una hoja y a ver cómo, o sea, Sí, que se ve claro, ¿no? Eso corto, como tú sí, has es dicho, ¿no? fácil de entender. Mm, Es fácil de entender y es como muy concreto y entonces es muy fácil para poderlo manejar con, Con la y familia con los también, otros ¿no? profesionales, con la familia, para poder coordinar y demás. La Ujú. verdad es que está muy bien. Oye, no hemos hablado de las tareas y eso es otra de las cosas. Yo las tareas que he puesto, que son las 3 tareas que he puesto, son tan sencillas como que os doy un caso y en la primera, el caso está escrito, es un caso muy pequeñito, muy sencillo de entender. Lo que os planteo es que propongáis estrategias a nivel de manipulación ecológica, ¿entendéis? O sea, sobre esto que hemos hablado hoy, ¿vale? ¿Qué haríamos, qué podemos cambiar en el entorno de esa persona para que no surja ese problema, ¿vale? Es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Me da a veces hasta vergüenza ponerlo así, pero creo que merece la pena para que sea accesible y luego si queréis el último día ya entramos más a fondo y lo trabajamos más, ¿vale? Vale. Oye, ¿algún comentario más acerca de esta sesión? Me figuro que Alejandro, tú ya te lo sabes porque hemos estado 2 días discutiendo de estas cosas. Sí, Pero sí, bueno, sí. Yo ya me lo sé. Pero siempre se aprende más, ¿eh? Siempre ya luego. te lo pondré más difícil. Vale, vale. Bueno, pues oye, si no hay ninguna cosa más, creo que tengo que parar, ¿no? La grabación, ¿no? Bueno, paro la grabación, y ahora ya nos despedimos, ¿vale? Detener la grabación.